Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Revolución de las Conciencias, el espacio donde damos cuenta de todas las actividades del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Primero que nada, les invitamos a que sigan las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política. Ahí podrán encontrar toda la oferta formativa, talleres, cursos, diplomados y todo lo que tenemos en las redes sociales. Antes de comenzar, le agradecemos a la 4TV por todo el apoyo que nos brinda para grabar. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa especial porque tenemos a Yasmín Ugalde, que es la responsable del programa de formación para legisladores. Hoy estamos viviendo una coyuntura muy especial, muy específica, en donde los legisladores están tomando un papel preponderante para la transformación del país. Vimos cómo es que la derecha trató de estar en contra de una mayoría calificada ganada en las urnas y ellos precisamente, esta derecha, quería echar para atrás esta mayoría calificada en la mesa. Y pues por eso es importante un programa de formación para legisladores, para defender lo que ya se ganó en las urnas. Y ahora tenemos aquí a mi querida Yasmín Ugalde. Y mira, quisiera comenzar con una reflexión que ya habíamos hecho en algún momento, no en este espacio, no tras bambalinas ahorita, sino en otras oportunidades que hemos acompañado el programa de formación para legisladores, y nos habías platicado que uno de los objetivos, y me parece fundamental ahondar en esta idea, es que los legisladores no vean solamente a la Cámara de Diputados, de senadores, como su espacio natural, sino que el espacio natural del legislador es en la calle, es en el territorio, y más aún de un legislador que viene desde la izquierda, que viene desde el movimiento. Platícanos precisamente esta idea y evidentemente platícanos de qué va este programa de formación para legisladores, Yas. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y sobre todo agradezco no solamente la invitación, sino que nos den oportunidad también un poco de explicarle a la gente qué es lo que hacemos desde el instituto. A veces pensar en las y los legisladores, de hecho así les decimos, hablamos de ellos también como diputados, diputadas, y entonces lo que hacemos es acotar su espacio, pues, ¿no? Decirles legisladores, legisladoras, les acota a decir ellos y ellas han sido electos, electas para legislar solamente. Y la realidad es que habría que romper ese paradigma y justamente es uno de los objetivos de este proyecto, de este programa del instituto, abrir el panorama, o sea, es decir, el legislador, legisladora, convertirlo en algo más como un parlamentario popular, pensándolo más, si bien su territorio también es la calle, habría que ver y replantearse para qué es un legislador en la 4T. Hablábamos hace un momentito justamente de que uno de los detonadores que tenemos con los recientemente electos es justamente pensar y repensarse, confrontarse en la idea de aquellos antiguos legisladores de los cuales criticábamos y por los cuales aparte desde el Movimiento de Regeneración Nacional decidimos ser el pueblo, aquel que no estaba en la élite política sino el pueblo, el común, el que tomara también esos espacios, justamente en el ánimo de tomar las decisiones, de tomar acción, o sea, es decir, que cualquiera podía ser diputado o diputada. Eso solamente ocurrió en la Cuarta Transformación. A mí me parece que algo primordial que habría que pensar es, por ejemplo, la primera legislatura de Morena fue en el 2015, y recordemos qué fue lo que pasó. Andrés Manuel López Obrador todavía no era presidente de la República, pero ya andaba gobernando y ya andaba dando dirección a lo que ocurría en nuestro país. Y vale la pena precisarlo porque nos mostró pues el camino de cómo hacerlo. Mandó llamar a esos 35 diputados y diputadas de la primera legislatura 2015 y les dijo: a ti te toca este territorio, a ti te toca este territorio y a ti te toca este territorio. En muchos casos no les tocó ni siquiera su propio territorio, pero sí de manera estratégica los regresó, y lo primero que les dijo es: no se me quedan en el Congreso, porque el Congreso, el espacio físico, en este caso los federales, por ejemplo, ¿no? San Lázaro, es rígido.
es rígido, ya está hecho para que tú llegues, te sientes ahí y ya está, hasta los curules están hechos para que tú te comportes de cierta manera, tú ya no tienes campo de acción. Él decía, pues si te quedas ahí, pues te vas a convertir en uno más de ellos, ¿no? Es más, te van a susurrar al oído, te van a decir, pues hasta este chiste que dice mucho Andrés Manuel, donde dice, oiga, bueno, ¿y qué horas son? Pues las horas que usted quiera, ¿no? O sea, como esto, y realmente sí hay mucha pleitesía allá adentro de San Lázaro, romper el esquema, el paradigma del legislador, visto como un parlamentario popular, es difícil hacerlo desde ahí, sin embargo regresar y estar en territorio sí es importante porque les permite reconocerse con la gente, no olvidarse quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, y que la verdadera tribuna, si bien es esa, ¿no?, la del gran espacio, esa que se dice la casa del pueblo, pero que es muy difícil acceder a ella, por ejemplo, ¿no? O sea, la realidad es que la verdadera tribuna pues está ahí afuera, ¿no? No solamente tocando casa por casa, o sea, está en el parque, en el mercado, ¿no?, en estos otros espacios. Y pues básicamente el programa de legisladores está pensado justamente en eso, o sea, es decir, lo primero que les planteamos a los recientemente electos es replantearse un perfil del legislador popular. ¿Qué tendría que hacer, no? Solamente levantar la mano, solamente levantar el dedo y votar lo que ya se sabe que se tiene que votar. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué les hace diferentes al resto de los legisladores, legisladoras, de las otras expresiones políticas, no solamente las actuales, que a lo mejor es una pequeña minoría, sino voltear a ver atrás y decir, bueno, ¿qué fue lo que criticamos? ¿Qué es lo que nos haría diferentes, no? O sea, porque llegar al espacio te hace inminentemente regresar a la inercia y más en esos espacios que en serio, pues hay ahí un montón de liturgias ya establecidas en el espacio legislativo, ¿no? Oye, Jazz, y está diciendo, ¿no? Con la llegada de la Cuarta Transformación se rompe este paradigma en donde solamente los licenciados que estudiaron en Harvard podían ser diputados, sino realmente el pueblo puede acceder a cualquier espacio como puede ser diputado o senador, pero a mí me gustaría mucho que nos pudieras platicar en particular desde el instituto cuáles son los temas que se les dan a los compañeros que entran, porque no es que simplemente se decida X, Y y Z, no, hay atrás toda una metodología, hay una forma que nosotros queremos compartir con los compañeros y sobre todo también que nos platiques la experiencia, porque nosotros podríamos pensar que es un trabajo, no sé, vámonos a los dos lados, o muy complicado o muy sencillo, pero ya estando conviviendo con los compañeros te das cuenta, ¿no?, de que pues sí traen todo este imaginario colectivo de lo que es ser senador, lo que es ser diputado y que aunque uno no quiera, estando en ese espacio, sí se suben a un ladrillo, ¿no? O sea, y que de pronto eso tenemos que ser muy claros porque desde Morena, desde el movimiento, desde esta parte en donde queremos militar, es lo primero, ¿no?, que yo he visto en los cursos que hemos estado acompañando al programa de formación, que somos muy puntuales en decir, compañeros, ustedes al final son representantes populares, ¿no? Yo siempre digo, desde la palabra, no decirles legisladores, no decirle diputados, sino representante popular, los pone en otra forma de ver el encargo y no el cargo que hoy tienen, pero cuéntanos desde el instituto cuál es o cuáles son los contenidos que por los cuales apostamos para pues a lo mejor no primer encuentro con ellos, porque ya pasaron por algunos otros momentos en el instituto, en su militancia misma, en su formación personal, pero ¿cuáles son estos contenidos? Bien, yo comenzaría por algo así súper puntual. A mí me gusta mucho iniciar ahora sí que desde la raíz, desde lo profundo, desde lo que es carne, pues, ¿no? El propio Fisgón, Rafael, ha insistido mucho en la pertinencia de que el instituto lo que le corresponde es crear cuadros, formar cuadros, ¿no? Yo diría que, bueno, ya sería como ambicioso decir nosotros creamos a los cuadros, más bien a nosotros lo que nos toca es dar la directriz y de repente más bien hacer ciertos énfasis. Ustedes acaban de tener aquí a Rafael y
y a Gabriela, hablando de la metodología del instituto, que justamente parte, ¿no?, esta metodología de la educación popular, la que utilizamos en el instituto o la que pretendemos utilizar en el instituto, justamente parte desde las realidades, ¿no? Y la realidad es esta que dices, ¿no? O sea, primero que nada es no pensar que nuestros compañeros y compañeras no saben nada y el instituto les viene a decir todo lo que tienen que saber, ¿no? O sea, el compañero, la compañera, por mínima militancia que ha tenido militancia. Y si no ha tenido militancia, claro, definitivamente ha hecho política, ¿no? De alguna manera en su vida, hasta lo más personal, es político. Pues evidentemente son seres políticos y políticas, todas y todos. Eso vale la pena reconocer, pero también vale la pena reconocer lo siguiente, porque esto va acompañado y acuerpado. Este programa, a mí me parece que pudiese ser hasta como un triunfo de la militancia. Es del clamor más potente que tiene la militancia, ¿no? A la militancia le hablas de formación política y lo primero que te dice es, sí, pero los diputados, sí, pero los senadores, sí, los que toman decisiones. A ver, momento. La democracia que pretendemos desde la Cuarta Transformación es una toma de decisiones en conjunto. Claro. ¿No? Es decir, quienes estamos encargados de formar cuadros, o sea, es decir, el Instituto Nacional de Formación Política, justamente por eso tiene que abordar desde todos los espacios, desde la militancia, la ciudadanía consciente, la ciudadanía participativa, o sea, es decir, a varios, yo no diría niveles, porque justamente no tiene que ver con que estén arriba o abajo, sino como a distintas capas, ¿no?, de participación. Entonces vale la pena mencionar esto porque quienes llegan a cargos de elección popular no llegan en blanco. O sea, eso no significa que con lo que traen significa ni que son buenos, ni que son malos, ni que son mejores, ni que son peores. Una de las cosas que tratamos de hacer mucho en el programa de legisladores es justamente romper un poco este tema de las frases ya hechas. Esto donde se suben un ladrillo es bien curioso porque sí, ese es un reclamo grande que se le hace a las y los legisladores, ¿no? O sea, tú hablas con el común de la ciudadanía y el reclamo más grande es no bajan a territorio las y los legisladores, ¿no? O sea, no regresan después de campaña. Y entonces yo lo primero que pienso es, desde la forma en cómo lo estamos diciendo, nosotras y nosotros los estamos encumbrando. ¿Cómo que bajan a territorio? O sea, es decir, estamos diciendo que ellos están arriba y yo que estoy en territorio estoy abajo. Siendo que, pues en teoría, pues el territorio es claro, y San Lázaro y cualquier otro, ¿no? Volvemos a lo mismo, el mejor maestro y el mejor ejemplo pues es Andrés en sus mañaneras, donde pues no está arriba de nada, ¿no? O sea, está en un espacio muy, muy parejo, aparte siempre rindiendo la cuenta y te permite, con el ejemplo, mostrar qué tipo de justamente representante popular tenemos. Entre los varios temas que tocamos en este programa de legisladores, vale la pena también decir que va por distintas etapas. Tenemos un primer momento que es un momento introductorio, ¿no?, que de lo que nos sirve es conocernos, reconocernos, justamente en el ánimo de no suponer lo que debería de saber una bancada en concreto, ¿no? O sea, es decir, los avances políticos y más de izquierda son muy distintos, lo que requiere, vamos a poner el ejemplo del Bajío, a las legislaturas, por ejemplo, del sureste, ¿no? O legislaturas claro, como del norte a pues, lo que ocurre en Ciudad de México. O sea, tienen contextos diferentes, avances diferentes. Entonces vale la pena este primer momento de curso introductorio, que aparte se está haciendo un gran esfuerzo, en este momento se está haciendo un esfuerzo de poderlo hacer de manera presencial, donde nos permita no solamente nosotros mostrarles la gama de lo que podríamos ayudarles, acompañarles a estas bancadas, sino también nos permite a nosotros reconocer cuáles serían las necesidades de cada una de estas bancadas. Por supuesto, hay temas pues que son base, ¿no? O sea, si estamos en tiempos de mujeres, hay que llevarlo más allá del discurso, de la gran frase que nos acompañó no solamente en campaña, sino en el proceso que está viviendo histórico nuestro país. Entonces, por supuesto que sí, el tema de género es un tema
constante, permanente, no voy a decir jamás obligatorio, porque no es obligatorio, pero sí es constante, permanente, hay que estarle macheteando y macheteando. Es un tema transversal, por supuesto, al igual que el de ética. Pero aparte de ello, pues por supuesto que sí hay una serie de temas, procesos legislativos, técnica legislativa, hay una serie de cosas que sí es necesarias conocer de su entorno, de cómo se conducen al interior. Cómo se maneja, ¿no? Cómo Cada se uno de maneja, los- cómo de- se maneja, porque de las entidades, ¿no? parte de los rituales que ocurre en las legislaturas es que llegan y pues ellos llegan y dicen, ¿qué pasó? Ah, no te preocupes, yo te digo cómo es aquí, y tú pides la palabra así, y te hacen creer que esa es la gran ciencia, y uno dice, bueno, pues por ahí no transformas, ¿no? O sea, sí vale la pena tener ese conocimiento, pero bueno, pues es un conocimiento que se da en un par de horas, y con eso. Pero hay otros temas que sí son importantes, humanismo mexicano, por supuesto. Está el tema de comunicación, donde ustedes de hecho nos han acompañado, el tema de argumentación, porque vale la pena decir que pues son frente constante de la gran argumentación en defensa del proyecto. Y no por otra cosa, sino porque tienen demasiados reflectorios, ¿no? O sea, es decir, tienen mucho más reflectores que hasta de repente el Ejecutivo, ¿no? O sea, vamos a suponer, un director de salud convoca a una jornada de salud, ¿no? En un parque, y pues sí va 2, 3 personas que le interese, pero si el diputado o la diputada convoca al parque, la gente sí va, o sea, sí hay un cierto reflector que tiene las miradas puestas ahí, y entonces ellas, pues sí tienen que tener elementos discursivos, argumentativos, pues que acompañen esto, ¿no? O sea, si van a tener esto, pues vale la pena. Y vale la pena también precisar que el programa de formación a legisladores, legisladoras, en el año pasado justamente iniciamos un nuevo proyecto que tiene que ver justamente dando reconocimiento también a que estas legisladores, legisladoras no vienen solos, ¿no? Tienen un equipo detrás, tienen asesores, tienen gente que les lleva a sus redes sociales. En ese sentido y en reconocimiento de esto, que vale la pena también decir que, bueno, no nada más ellos, ¿no? Es decir, justamente el gran proyecto de nación implica la comunidad, no una sola persona. En ese sentido, es que se armó junto con Buen Gobierno, que creo que es el que sigue, ya les platicarán también ellos, el programa de Buen Gobierno, y este programa se suman en esfuerzos y generamos un diplomado de inducción parlamentaria, ¿no? Para estos equipos, justamente. Ahí hay varios temas importantes, pero justamente es ir trazando el perfil del servidor público de la Cuarta Transformación. No es lo mismo lo que necesita actualmente este proceso histórico del legislador, del servidor público o el servidor popular, que lo que se necesitaba antes, ¿no? O sea, estamos en un momento distinto y hay que irle agarrando la onda. Para eso, uno de las grandes, de los grandes temas que llevamos en este proyecto, en este programa, es el de análisis de coyuntura. Claro. También decía Rafael Barajas del Fisgón recientemente en una entrevista, me encantó mucho esta pequeña definición o este acercamiento a definición de un cuadro político, y él menciona y dice, bueno, es que un cuadro político es aquel que está inserto en el territorio, pero no solamente eso, tiene las habilidades suficientes de tener una lectura, un análisis de coyuntura. Y bueno, no solamente eso, porque bueno, ya van creciendo las necesidades y habilidades que requiere un cuadro, pero también tiene que tener la capacidad de en ese territorio incidir en la toma de decisiones de la gente que está allí. Es decir, tiene que tener legitimidad, tiene que tener un liderazgo moral, tiene que tener habilidades discursivas, y a veces eso es lo que hacen las y los legisladores, no en todos los casos, a veces lo hacen otras personas, pero me parece interesante porque a partir de ahí nos permite reconocer qué es lo que necesita ese perfil del legislador, ¿no? O sea, sí, conocer las leyes, sí, reconocer cuál es el proyecto que te trajo hasta ahí, pero se requiere muchísimo más para estar ahí. Quisiera recuperar, Jazz, una metáfora que en algún momento hemos platicado precisamente, inclusive sobre la formación política, que si el legislador viene sin formación o llega a la Cámara de Diputados sin formación política, pues
prácticamente se va a moldar, ¿no? Lo que hablábamos al principio, se va a moldar al curul, se va a moldar a las formas que tiene esta restringida, a las restricciones de las cámaras, ¿no? Porque ya hay una liturgia, como tú lo dices, ¿no? Hay una liturgia de cómo pedir la palabra, hay una liturgia de cómo acercarse a la mesa directiva. Lo hemos estado viendo en las conversaciones, en las sesiones que se han llevado a cabo precisamente con la votación y la discusión de la reforma al Poder Judicial. Lo hemos estado viendo, cómo es que se dirigen, cómo es que está planteado todo el escenario para conformar precisamente todos estos momentos, desde las discusiones hasta la votación. Y si el legislador, en este sentido, el representante popular, no llega ya formado políticamente desde la izquierda, pues evidentemente se va a moldar a esas formas, ¿no? Y va a dejar lo que es la responsabilidad de estar ligado con el pueblo, con estar ligado precisamente a esta parte de donde vienen ellos mismos, y que la liturgia pues los pone en otro lugar, ¿no? Plantea ponerlos en otro lugar. Y en ese sentido me parece muy importante esta reflexión que hemos estado haciendo y la plática que hemos estado teniendo, porque, como dije al principio, estamos en una coyuntura muy, muy fuerte de los legisladores dando la batalla, y la importancia de la formación política desde la izquierda se ve en los discursos que tienen los legisladores hacia el pueblo, ¿no? A mí me gustaría preguntar, no solo en ese sentido, sino me gustaría preguntarte la historia de este programa de formación para legisladores, porque si bien no iniciamos con esta pregunta, me gustaría que comentáramos desde cuándo viene, cómo es que se idea, cómo es que se plantea este programa y a razón de qué necesidades es importante a raíz de esta coyuntura. Sí, justamente porque una de las cosas, si bien no empezamos con esa pregunta, pero ustedes sí hacían mención, porque esta coyuntura particular, la que estamos viviendo en este momento, es hablar del plan C, es inminentemente pensar en la amplia mayoría y en ese espacio, en ese territorio, que aparte estamos viendo que no es suficiente, ¿no? O sea, ahorita es decir, estamos viendo que la movilización también en las calles tiene que ir acompañando este otro proceso. Pero enfocándonos en esto, vale la pena decir una cosa. El programa de formación a legisladores formalmente inició después de el proceso electoral del 2021. En el 2021, el instituto hizo un primer esfuerzo de formación a aspirantes. Y digo, nada que ver, bueno, ustedes lo saben, pero para quien nos ve, no tiene nada que ver con el último proceso que vivimos de formación a aspirantes. O sea, es decir, la demanda que había era abismal, ¿no? Para menos, por desgracia. Pero lo que sí nos quedó claro es que no solamente uno tiene que mandar a la gente y decir, pues ahí ya te mandé con algunos elementos y pues que te vaya bien, ¿no? Sino que justamente el ánimo era acompañar hasta en el ánimo de que no se te vaya a olvidar, acompañar hasta en el ánimo de decir, oye, hay manifestación, ¿por qué no vienes? ¿No? ¿Por qué no eres tú el que das cuenta del gran tema que se está planteando? ¿No? O sea, es decir, hasta hacer un poco la bisagra, ¿no? Que también hemos hablado de eso desde el instituto y sobre todo desde la educación popular. A veces uno se queda en medio y dices, bueno, ¿y qué me toca hacer a mí en este gran proyecto? Pues a veces lo único que le corresponde es ser la bisagra, ¿no? Entonces, en este caso, creo que aplica también una vez más. El programa funcionó así, justamente, primero en el ánimo de los aspirantes, después de, bueno, pues no los dejemos solos, acompañémosles, vamos, empecemos a ofrecerles lo que requieren, porque justamente esto que decíamos, donde no pensemos que las y los que llegan a estos espacios de representación popular no traen formación. Vale la pena hacer el matiz que tú dices, que lleguen con formación política de izquierda. Ah, bueno, pues sí, porque de repente sí llegan con formación, pero pues ya así como una medio distorsionada, ¿no? Entonces vale la pena nada más como a manera de recordatorio, de acompañamiento,
de hecho, que yo les decía, ¿no? Un primer momento de curso introductorio para conocernos y reconocernos, pero después hay un siguiente momento que es continuo y aparte es de acompañamiento. ¿Por qué lo matizamos así? Porque justamente más bien parte de la propia demanda. Uno, de la coyuntura. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué es lo que necesitan pues ellos y ellas tener desde las especialidades que el instituto puede acercarles? Pero no solamente eso, desde las bancadas, ¿no? Que digan, oye, se va a votar el presupuesto, creo que vale la pena que oye, se va a votar la legalización de el derecho a decidir, ¿no? De los cuerpos de las mujeres en este estado, ¿no? Los que todavía faltan. Entonces allí entra el instituto como para también hacer pinza y que no sea nada más una directriz, sino que vaya acompañando. Porque justamente esto que hablábamos, ¿no? Esta analogía a la que te referías, la hacíamos justamente porque decíamos que también era importante apropiarse del espacio. Si bien no es solamente la tribuna, no es solamente su territorio, el de las cámaras, ¿no? El espacio físico, pero sí vale la pena ir desde ahí y desde ahí dar la formación política porque te permite reconocer el espacio, ese espacio que es rígido y que hay que romperlo. Y que hay que romperlo desde ahí, no como un recetario desde afuera, ¿no? Y desde acá les decimos, deberían de hacerlo de esta manera, sino ir al espacio desde su realidad y decir, aquí hay que hacer esto, hay que romper aquello, esta práctica, que te traigan el cafecito, implica un ritual, te puedes parar y tú también puedes, ¿no? Ya nomás esa, la del cafecito, es de las más recurrentes, pero como esas, bueno, pues hay millones, ¿no? O sea, es decir, desde allá adentro vale la pena hacerlo y hacíamos esta analogía aquella vez, ¿no? Donde decíamos, bueno, pues es que si ellos llegan como, a mí se me figura, ¿no? Esta idea de algo que no está formado o alguien que no está formado, pues así como algo guango, ¿no? Como algo sin forma, algo, ¿no? Y si tú lo dispones en un recipiente que está hecho rígido, pues se va a agarrar esa forma. Lo mismo ocurre, ¿no? O sea, si alguien llega ahí con pocas nociones, pues se va a moldar, ¿no? Y se va a moldar y va a quedar ahí. Pero si ella trae una forma ya bien definida, pues más bien dice como que este asiento me queda chico, o como que me está quedando grande, o como que no tiene que ser así, debería de ser un banco, no sé, ¿no? O sea, por poner ejemplos. Por eso vale la pena, si bien sí hacer un momento de que sean como espacios continuos de formación, ¿no? O sea, el instituto tiene su programa de formación básica, ¿no? Estamos a punto de sacar la segunda parte de la formación básica 2, pues, ¿no? Tenemos formación aspirantes, tenemos formación para servidores y servidoras populares. Junto con el de municipalidades, creo que también ya estuvo aquí la compañera que lleva municipalidades, somos los únicos programas que acompañan ya autoridades en función. Todo lo demás es como para preparar, pero es en acompañamiento. Por eso uno no los puede soltar tampoco, por eso el programa tiene que ser en acompañamiento. Y continuo. Continuo, no soltarles, porque aparte sirve también un poco en alguna ocasión lo platicamos con los compañeros de educación popular, y planteábamos que estar en las realidades, aquí les decía Rafael en el programa anterior y les decía que una de las cosas que tiene la formación política a través de la educación popular es que se tiene uno que ir con tareas muy claras de a qué horas y en dónde, ¿no? Él ponía el ejemplo de tomar con agua, no sé. Con agua. Sí, ¿no? Sí. Claro, con agua. Y entonces uno tiene que tener como muy claro cuáles son los objetivos, con qué tareas nos quedamos. Y si tú vas en ese proceso de acompañamiento, te permite decir, como que ya no lo hicimos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Por qué no lo pudimos realizar? ¿Por qué no llegamos a la marcha? ¿Por qué no tomamos con agua? ¿Por qué si la tomamos? ¿Por qué nos sobregiramos? ¿No? No era así, no había que tomarla de esa manera. No sé, como estas cosas te permite justamente que sea un proyecto continuo, que no sea como, pues ya aquí está, les das la bendición, ya está formado, pues porque vale la pena también precisar que la formación política pues no es un manual, sino la formación política es un ir y venir de vengo, me recargo, voy, hago, ¿no? Y vuelvo a recargarme y voy y hago, pues es continua la formación política, naturalmente es continua, el proceso
que le corresponde al instituto, pues es acompañar justamente ese ir y venir. Decía Fray Beto, ahorita me acordaba, ¿no? A ver si no les molesta, pero Fray Beto decía que esa era la formación política, ¿no? Hacía una analogía también de de las gasolineras, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que él decía, pues es como venir y cargar gasolina, pero pues gasolina para andar, para moverte, para el accionar, ¿no? Es más, a mí me gusta mucho una frase de Claudia Sheinbaum que justamente dice que la esperanza solamente es posible en la acción, ¿no? O sea, es decir, todo suena muy bonito, bla, 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 ¿no? Discursos, teoría, pero si no se lleva a la acción, pues no, Claro. no hay transformación, ¿no? Oye, ya para ir cerrando esta charla contigo, a mí me gustaría, tú eres de los compañeros que viene acompañando el proceso del instituto desde que inició prácticamente. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras tú, ya han estado aquí otros compañeros, ¿no?, que dicen que el instituto en un principio tenía un objetivo muy claro, ¿no?, pero ahora estamos en otro momento, el instituto también ya creció, ya no son los poquitos compañeros que eran al principio, afortunadamente se han integrado otros compañeros, se está teniendo un trabajo a nivel nacional, ¿no?, de a poquito, pero vamos avanzando a nivel nacional, y me gustaría ahora que estamos a punto de comenzar la segunda etapa de la cuarta transformación, de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, de nuestros diputados, de nuestros senadores, de nuestros gobernadores, y el escenario es diferente, ¿no? El escenario es absolutamente diferente a lo que pasó cuando estaba Andrés, ¿no? Y que si bien había ganado, pues todavía estaba con el sistema en contra. Andrés hizo un gran trabajo estos primeros 6 años, sí, no es que deje el camino hecho, pero sí rompió ciertas barreras del sistema que todos estamos esperanzados en este segundo piso de la cuarta transformación, que eso permita profundizarla en muchos sentidos. Hay muchos compañeros, y yo estoy de acuerdo, que dicen en el diagnóstico de la única forma de profundizarla es radicalizarla todavía más a la izquierda, ¿no? Hasta el mismo presidente dice, este no es momento de decir, vámonos tantito para acá. No es momento de dudar, es momento de... Por eso la gente votó, 6 millones de mexicanos votaron, ¿no? Todavía después de los 30 de Andrés, ahora 36 votaron por Claudia. Eso implica que estamos absolutamente conscientes de, sobre todo, y a mí me gusta decir la puntualización, cuando en las últimas elecciones, cuando votamos por el famoso Plan C, sabíamos a qué se refería el Plan C, ¿no? Es de las primeras veces que uno votó sabiendo exactamente qué se iba a hacer con estas mayorías, qué se iba a hacer con este voto, y estamos en un momento diferente. A mí me gustaría que, desde tu punto de vista, ¿tú qué piensas que el instituto en este momento tendría que acompañar? Y en particular, ¿cuál sería el reto de este programa de legisladores para este momento, que es, tú lo mencionabas al principio, diametralmente diferente a la legislación pasada? Por supuesto. No, pues, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Bueno, pues no soltarnos del gran proceso. De repente la transformación podría hasta rebasarnos, ¿no? O sea, de repente el propio proceso de transformación pudiese ser que nos coloque siendo un ancla o siendo un motor, ¿no? O sea, es decir, y a veces perderte en ello puede ser complicado, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el instituto, una de las cosas que a mí me parece que está colocado en un espacio actualmente en el cual no estaba colocado, es decir, se hablaba del instituto, se hablaba de la formación política como algo poco tangible. Y actualmente, justamente en este ánimo de poder insertarnos un poco más en los estados, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el Instituto Nacional no sea solamente de Ciudad de México, sino que podamos abarcar más espacio en territorio. Justamente es eso, ¿no? Que la gente ya puede tocar a nuestros compañeros que están ahí, ya puede palpar qué es lo que está acompañando el instituto, y si bien el instituto no está haciendo cosas nuevas, lo que sí está haciendo es cobijar, acuerpar, dando el énfasis de que cada cosa que está ocurriendo, cada cosa que ocurre o cada cosa que dejamos de hacer, eso es formativo. Justamente, ¿no? O sea, es decir, cada paso que damos, decir, esta es la acción, ¿a qué obedece? ¿Por qué fue que pasó esto? Y entonces venga otra vez la acción, ¿no? Y hacer esos énfasis, esos momentos, esas pausas a veces, ¿no? También esperar, ¿no? En esta idea de la política que es de tiempos,
creo que al instituto le corresponde eso, ¿no? O sea, si bien uno tiene que ser el motor, pero a veces este motor tiene que llevar un cierto ritmo, a veces es necesario decir, espera, aquí hay que dejar pasar esto, aquí hay que meterle velocidad. Poder tener esta visión creo que le corresponde al propio instituto, porque el instituto no tiene que hacer lo que le corresponde a las otras secretarías del propio partido, ¿no? O sea, es decir, al instituto no le toca organizar, ¿no? Al instituto no le tocan las finanzas del partido, al instituto no le toca, aunque puede ser que les moleste, pero al instituto no le toca tampoco decidir quiénes son los candidatos, ¿no? O sea, es decir, nos corresponde acompañar, y en ese acompañamiento implica, pues sí, también cuando uno la riega como partido, pues acompañar esa mala decisión o acompañar esa muy buena decisión, siempre en el ánimo de poder ser guía, tener esa visión, no desde la soberbia de decir nosotros tenemos la razón, pero paradas desde otros espacios, nos permite sí que cada uno de ese avanzar tenga como más cimentado, pues, ¿no? O sea, que sea con mayor seguridad, que no sea alborras, pues, ¿no? Que no sea así como, pues hay que caminar para acá porque siempre se ha caminado para acá, ¿no? O hay que hacer esto porque siempre se hizo así. Porque quien hacía eso, pues, era Andrés, ¿no? O sea, y ahora nos toca a todas y a todos, pues cumplir con eso que él hacía, ¿no? O sea, hasta este momento él lo venía haciendo y él venía dando guía. A nosotros, en lo que nos toca desde el instituto, creo que nos corresponde eso. ¿Qué le toca particularmente a este programa, al de legisladores, legisladoras? Pues justamente eso, ¿no? O sea, es decir, insistir en esto que hemos dicho. Como nunca en la historia, la gente conoció el proyecto de nación, ¿no? El gran proyecto de nación del segundo piso de la Cuarta Transformación es el Plan C, ¿no? O sea, y yo creo que a veces, hasta para algunas y algunos que estuvieron caminando pidiendo el voto, pues a veces hasta la propia gente sabía más que el propio candidato, candidata, claro. Pero qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que alguien lo sabía y alguien se lo dijo, y qué bueno que sepa ya entonces a qué llegó y qué tiene que votar y qué tiene que votar a favor. Y hay un porqué, hay una razón profunda del porqué. ¿Y qué le corresponderá también a este programa? Y al instituto, pues es trazar lo que sigue después del segundo piso. No sé si sigue el tercer piso o ya hagamos como ampliaciones más parejitas, no sé cuál será la analogía en ese momento, pero que siga profundizando. ¿Cuál será el plano de construcción? ¿Cuál será el plano de construcción? Pero fíjate, en esta idea de analogías, a mí me encantan las analogías. Pero en esta idea de construcción justamente, pues habla de las estructuras, ¿no? ¿Y qué le toca hacer al instituto? Pues no hacer estructuras, pero sí ir y revisar que la estructura esté bien, de echarle otra pulidita, otra chaineadita, ¿no? O sea, como estas cosas es lo que le toca al instituto, ¿no? O sea, no separarse de la estructura, que es el que le da sostén al proyecto de nación, ¿no? Al gran proyecto transformador. Y ni siquiera es el partido, yo creo, ¿no? O sea, es la gente, y no cualquier gente, no es cualquier pueblo, es el pueblo organizado, el pueblo movilizado, el pueblo consciente, acompañarles, eso. Ya para terminar, Jazz, ¿quiénes pueden tomar el curso para legisladores? ¿Cómo lo hacemos para poder acceder a la convocatoria? ¿Cómo pasa y en qué momento estamos en este curso de legisladores? ¿Cómo es que cómo es que la gente puede entrar a este curso, o si hay que esperar hasta una nueva convocatoria? Cuéntanos, Jazz. Hay que esperar a ser legislador, ni modo. Sí, en este ánimo donde todo el mundo, nadie está por cargos hasta que hay cargos, ¿no? O sea, es decir, y justamente en esta idea de los cargos en cargos, ¿no? Particularmente este programa es exclusivamente para las y los legisladores, ¿no? O sea, y sus equipos, ¿no? Y sus equipos, sus suplentes, ¿no? O sea, es decir, quienes van acompañando el trabajo legislativo. Sí hay momentos muy en específico, sobre todo de coyuntura, que se abren espacios, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor algún diplomado, algún momento que se hable de cosas muy en específico, de coyunturas, que sí se abre, ¿no? Ha ocurrido en un par de ocasiones anteriormente, donde se hicieron encuentros, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que tienen que ver con
temas, lo estoy pensando en uno de los que ya realizamos, que obedecía más como a voltear a ver las izquierdas de Latinoamérica y cómo también hay legislaturas populares, también hay representación popular de izquierda en Latinoamérica, y el compartir experiencias, y eso pues no lo vas a limitar solamente a las y los legisladores, lo hemos abierto y ahí sí, y se abren las convocatorias en las redes sociales del propio instituto. El resto sí está ceñido solamente a legisladores, legisladoras. Más bien yo creo que ahí la invitación sería pues a que ahora sí que si a tu casa llega tu legislador, legisladora, pues que lo inviten a que sí acceda a estas convocatorias, ¿no? O sea, es decir, tampoco lo hacemos como que cualquier diputado toca la puerta y puede incluirse, tratamos de que sea siempre como pensándolos en una bancada, ¿no? O sea, es decir, que los cursos los reciban por bancada y no solamente de manera aislada e individual, ¿no? O sea, vale la pena que la gente lo sepa. Lo que sí pueden hacer es pues revisar que su diputado o su diputada estén como se estén formando, ¿no? O sea, que yo creo que sí es importante. Hay dos cosas nuevas que tiene este programa, justamente en el ánimo de, bueno, ¿y qué están haciendo allá atrás, ¿no? Con el programa de legisladores, legisladoras? Y hemos decidido abrir un par de espacios de difusión. Uno, donde ellos y ellas puedan platicarnos desde sus comisiones, ellos y ellas se aglutinan en comisiones en las cámaras, y que nos puedan platicar, bueno, pues qué se está revisando en sus comisiones, en qué son expertise, pues, ¿no? Que sí lo hay, ¿no? O sea, sí lo hay en muchos de ellos y de ellas. Tanto de manera, así como la que estamos viviendo ahorita, en programas que nos permitan ver qué están haciendo, sobre todo en las bancadas locales, que casi siempre el foco está puesto más en lo federal, y el otro pues es en este espacio de difusión que tiene el instituto, que es el de la revista Conciencias, ¿no? O sea, habrá espacios muy determinados para que las propias legislaturas, los propios diputados, diputadas, nos puedan ahí compartir a manera también de rendición de cuentas, de bueno, qué se está discutiendo, pues qué viene, qué sigue, porque aparte eso nos permitirá también saber pues lo que sigue en el siguiente piso o el siguiente cuarto, o lo que hagamos en esta construcción del proyecto de nación, ¿no? Pues compañeros, muchísimas gracias a Yasmín Ugalde que nos acompañó el día de hoy, y no se vayan sin dejar su like, compartir. Estamos como @INFPMorena en todas las redes sociales, la 4TV está como @la_4TV, y recuerden, compañeras, compañeros, hay que acompañar la movilización social para impulsar que las reformas pasen. Es importante no dejar solos a nuestros compañeros, a nuestros representantes populares. Necesitan que el movimiento salga y acuerpe todo esto que nosotros votamos el pasado 1 de junio, porque ya nos dimos cuenta, como dijo Jazz y Mario, que no fue suficiente para la derecha que ganáramos con 36 millones de votos, 30% más que la otra candidata. De todos modos, insisten en querer parar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Entonces los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de Morena, de las redes sociales del Instituto, porque ahí estarán las convocatorias de las que nos invitamos a que estén, y que, sobre todo, la calle es de la izquierda, la calle es de nosotros, es el territorio que nosotros siempre hemos tomado. No lo dejemos, compañeros. Es importante que, insisto, acompañemos. Nos vemos el próximo domingo para cerrar esta primera temporada de La Revolución de las Conciencias con los compañeros de Buen Gobierno. Buenas noches y muchas gracias.